Harry Potter y el Fénix Oscuro reescrito como un nuevo libro. Sinopsis: después de perder a Edwin mientras escapaba de Voldemort, a Harry le resultó difícil aceptar su muerte. Lleno de dolor, rabia y odio, Harry jura vengarse de todos los mortífagos y, especialmente, del propio Voldemort. Al recibir poder de fuentes inesperadas, Harry se embarca en su misión de poner de rodillas al Señor Oscuro y a sus seguidores. Esta novela ha sido publicada en Webnovel, Scribbleu, Fanfiction y Royal Road. Durante la última reescritura, la trama cambió tanto que no se parecía en nada a esta. Así que la publiqué como una nueva historia. Por favor, lean eso en su lugar. Se llama Harry Potter y el Fénix Oscura. Si tengo tiempo, podría terminar este libro con la trama actual, pero no tengo ningún plan por ahora. Capítulo 1. Pérdida: Harry Potter y el Fénix Oscuro reescrito como un nuevo libro de Bane. En la amplia campiña de Inglaterra, en las afueras de Ottery St. Catchpole, en Devon, había una casa que parecía haber sido en algún momento una gran pocilga de piedra. Sin embargo, ahora se le habían añadido habitaciones aquí y allá hasta que alcanzó varios pisos y estaba tan torcida que solo la magia podía mantenerla unida. 4 o 5 chimeneas sobresalían del techo rojo y un letrero torcido pegado junto a la entrada decía: La Madriguera. En uno de los dormitorios de aquella casa, sobre una cama vieja y bastante desvencijada, yacía un joven que había alcanzado recientemente la mayoría de edad. La luz de la luna se reflejaba en su cuerpo bastante flacucho y en un rostro que, como mínimo, podría considerarse superior a la media. Tenía una mata de pelo negro desordenado que enmarcaba su rostro, pero que, de algún modo, no parecía desmerecer sus rasgos. El rasgo más llamativo de él era una cicatriz en forma de rayo que tenía en la frente. Una cicatriz que ha tenido durante toda su vida y de la que no le gustaría recordar su origen. Ese hombre, Harry Potter, era un mago famoso conocido en toda Gran Bretaña como el niño que sobrevivió. Aunque el título puede resultar un tanto confuso para los ignorantes, era un hombre al que muchos habían apoyado. Porque él fue quien rompió los poderes y ahuyentó al Señor Oscuro, Lord Voldemort, a una tierna edad. Aunque no era algo por lo que le gustara ser famoso, famoso incluso antes de poder caminar o hablar. Famoso por una situación sobre la que no tenía control y de la que, francamente, no hubiera querido formar parte. Sin embargo, era muy famoso. Esta fama trajo consigo muchas ventajas, pero también muchas desventajas. Por un lado, había mucha gente que era amable con él solo por ser quien era y mucha gente dispuesta a hacer concesiones solo porque querían caerle bien. Por otro lado, sin embargo, había gente que quería cazarlo por lo que representaba y matarlo por lo que era capaz de hacer. El primero y más importante en la lista de personas que harían lo que fuera para apoderarse de Harry sería el propio Lord Voldemort. El Señor Oscuro había esperado el momento oportuno y, con la ayuda de sus fieles seguidores, conocidos como mortífagos, había logrado finalmente volver al poder 2 años antes. Su objetivo en la vida era dar caza a Harry Potter y estaba más que feliz de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. A veces, incluso los mataba aunque no se interpusieran en su camino. Eso es exactamente lo que intentó hacer unas noches antes. Lord Voldemort, junto con varios de sus mortífagos, se presentaron en la puerta de la residencia anterior de Harry, la casa de su tía y su tío Muggles. Aunque Harry y los otros miembros de la Orden del Fénix, la organización que tenía como objetivo oponerse a Voldemort, sabían que él aparecería, por lo que hicieron que otros 6 se disfrazaran de Harry con la ayuda de una poción multijugos, pero, sin embargo, hubo una batalla muy cruel. Alastor Holocomodi, uno de los miembros más destacados de la Orden, un ex-auror y una persona a la que Harry respetaba mucho, murió en la lucha. George Weasley, el hermano mayor de su mejor amigo, perdió una oreja. El propio Harry resultó herido en varios lugares. Sin embargo, nada de eso podía compararse con el dolor desgarrador y la angustia que sintió Harry al perder a su lechuza mascota, Hedwig. Hedwig había sido su fiel compañera desde que cumplió 11 años, desde que descubrió que en realidad era un mago. Ella había sido la única que había permanecido a su lado sin importar lo mala que fuera la situación, incluso cuando todos sus otros amigos aparentemente lo habían abandonado, ella siempre había estado allí para apoyarlo. Incluso en la batalla reciente, había liberado a Hedwig, queriendo que llegara a un lugar seguro porque estar a su lado ya no sería seguro. Sin embargo, durante la batalla, mientras intentaba alejarse de uno de los mortífagos, se encontró en una situación en la que no podía esquivar ni bloquear una maldición asesina.
Justo cuando sintió que su vida pasaba ante sus ojos, esperando que el destello verde finalmente le quitara la vida, Edwig salió volando de la oscuridad y usó su propio cuerpo para bloquear esa maldición. Harry observó, horrorizado, cómo su fiel compañera llamada mascota era arrebatada de la vida. No pudo hacer nada para ayudarla, no pudo hacer nada para salvarla. Solo pudo observar cómo, en los momentos finales, ella volvió a estar a su lado. Por última vez, lo apoyó. Harry yacía en la cama, dando vueltas en la cama mientras su mente reproducía una y otra vez los últimos momentos de Edwig. El momento en que el mortífago había lanzado la maldición asesina con una sonrisa victoriosa, creyendo que había ganado solo para ser frustrado por Edwig. Su ceño se arrugó y, a medida que avanzaba la noche, su ceño se hizo cada vez más profundo hasta que, finalmente, Harry se enderezó de golpe y dejó escapar un jadeo de dolor. Edwig se le formaron lágrimas en las comisuras de los ojos mientras se agarraba a las mantas y sollozaba en silencio. No podía aceptar la realidad de que Edwig ya no estaba en este mundo. Había estado bien cuando liberó a Edwig, incluso sabiendo que tal vez nunca la volvería a ver, pero ahora, Harry pasó un largo rato sollozando y murmurando el nombre de Edwig. Finalmente, sintió que necesitaba aclarar su mente, así que se levantó de la cama y se dirigió al baño. Abrió el grifo y se puso bajo el agua fría, dejando que corriera por su cuerpo mientras lentamente le quitaba de la cabeza la tristeza. Mientras estaba allí, Harry empezó a pensar en todo lo que le había pasado hasta el momento. Desde que era un niño, toda su vida había sido extremadamente dolorosa. Primero perdió a sus padres, luego se vio obligado a vivir con parientes que claramente lo odiaban con todas sus fuerzas. Cuando cumplió 11 años y descubrió que era un mago y que finalmente podría escapar de esa vida tortuosa, se enteró de que sus padres habían sido asesinados por un mago oscuro que, como descubrió al final de su primer año en Hogwarts, solo estaba esperando el momento adecuado para volver al poder y matar a Harry. Luego tuvo que soportar todo tipo de conspiraciones y planes. Algunas iban dirigidas contra él, en algunas lo arrastraron sin culpa propia y algunas eran simplemente innecesarias y, sin embargo, él estaba justo en el centro de todas ellas. Ya estaba harto de todo aquello. ¿Por qué tenía que perder a sus seres queridos? ¿Acaso era solo porque algún chiflado que se creía el Señor Oscuro se enteró de una estúpida profecía que podría o no hacerse realidad? ¿Fue solo porque un maníaco homicida pensó que tenía que asesinar a un bebé para no convertirse en un enemigo en el futuro? ¿Acaso ese maníaco loco pensó en estas cosas antes de decidir asesinar a la mitad de la población de Gran Bretaña? Harry sintió que la rabia y el odio se apoderaban de él. Realmente quería encontrar y matar a todas y cada una de las personas que lo habían lastimado a él y a sus seres queridos. Quería darles una muestra de lo que habían estado haciendo a los demás, torturarlos hasta que prefirieran morir antes que sufrir más. Mientras Harry se sentía abrumado por estos nuevos sentimientos, sintió que podía ver una extraña alucinación. Miró hacia abajo y vio una pequeña figura deforme acurrucada en el suelo. Cuando miró más de cerca, notó que la figura se parecía bastante a Voldemort. El parecido era asombroso y la única diferencia era que la figura en el suelo parecía ser de color óxido y acurrucada en posición fetal. Sin mencionar que solo tenía el tamaño de un niño de 4 o 5 años. Ese doble de Voldemort parecía estar vivo, pero parecía que sufría un dolor inmenso. La idea de que sufría le produjo una extraña sensación de alegría a Harry. Quería lastimarlo aún más, hacerlo sufrir. Hacerlo sufrir a él. Me aseguraré de devolverte todo lo que me has hecho. Gritó Harry, mirando la triste figura en el suelo. Estiró las manos y quiso romperse un brazo o ambos, pero en el momento en que su mano tocó la figura, Harry sintió una sacudida que le recorrió el brazo y pronto se desmayó. Gruñó Harry, cayendo al suelo, incapaz de formar ninguna palabra. Harry abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor con ojos llorosos. Parecía estar en lo que parecía un espacio en blanco, pero cuanto más lo miraba, más detalles se volvían visibles. De repente, un piso apareció bajo sus pies y las paredes se materializaron a su alrededor, formando un gran salón. Una gran cúpula de vidrio apareció en lo alto, arrojando una luz solar brillante sobre el salón, iluminando todo el lugar. Bancos, columnas y mostradores comenzaron a aparecer uno por uno hasta que se vio extremadamente realista. Harry siguió mirando a su alrededor hasta que notó un lugar rodeado por una niebla oscura. Podía escuchar un grito extraño que provenía de allí. Este sonido hizo que Harry se sintiera bastante incómodo. Miró hacia abajo por un momento y se dio cuenta de que estaba allí parado, desnudo.
Harry frunció el ceño y pensó en vestirse y de repente apareció una capa a su lado, así que la agarró y rápidamente se la puso sobre la cabeza. Después de vestirse, Harry caminó hacia la niebla oscura para comprobar de qué se trataba. Harry se acercó a la niebla y el grito de la criatura que se encontraba en ella se hizo cada vez más fuerte y justo cuando estaba a punto de alcanzarla, escuchó pasos suaves detrás de él. Pensando lo peor, Harry se giró lentamente hacia el origen de esos pasos solo para congelarse. La figura que caminaba hacia él era una de las últimas personas que esperaba ver allí, o en cualquier otro lugar, aunque no sabía exactamente dónde se encontraba. Harry se quedó estupefacto mientras la figura se acercaba a él, parándose a solo unos pasos de él, la figura abrió la boca. Realmente ha pasado un tiempo, Harry, mi muchacho. Hola chicos. Comencé este fanfic como un desafío publicado por Mandy0101 en su fanfic, Harry Potter. Rise of the Spiral, léanlo si aún no lo han hecho, es bastante bueno. En caso de que quieras detalles sobre el desafío, lee el capítulo 54 de su fanfic, que brinda todos los detalles sobre este desafío, incluido el mensaje, pero mencionaré los puntos principales aquí. 1. No hay Aren 2. No hay corte 3. Harry posiblemente parecido a un dios, 4. Dumbledore bueno o malo 5. No hay redención para Snape 6. No hay redención para ningún mortífago, incluidos los Malfoy y Bellatrix, 7. No empareje a Harry con Ginny, Hermione, Luna o Fleur. Empareje a alguien que no sea muy usado. 8. No hay obscenidades ahora, prácticamente he planeado toda la novela, pero los detalles finos se planificarán volumen por volumen. Habrá alrededor de 4 volúmenes y el fanfic completo tendrá alrededor de 100 capítulos de longitud. Agradecería mucho recibir críticas constructivas, pero por favor, nada de trolls ni ataques innecesarios. Capítulo 2. La hora del cuento realmente ha pasado un tiempo, Harry, mi muchacho Harry se quedó con la boca abierta, incapaz de encontrar las palabras para expresar su incredulidad. ¿Profesor y Dumbledore y? Preguntó Harry, intentando obtener confirmación de lo que veían sus ojos, pero su cerebro se negaba a creerlo. Dumbledore miró a Harry a través de sus anteojos de media luna, sus ojos brillaban y le sonrió suavemente. Al ver esa sonrisa, Harry no pudo evitar ahogarse un poco. ¿Es esto un sueño? Preguntó Harry. Aparentemente comprendiendo la inquietud de Harry, Dumbledore continuó sonriendo suavemente mientras colocaba una mano sobre el hombro de Harry para consolarlo. Esto no es un sueño, Harry dijo. Dumbledore hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, esto tampoco es estrictamente la realidad. Sintiéndose abrumado por todo lo que parecía estar sucediendo últimamente, Harry bajó la cabeza. Simplemente no sé si podré soportar todo lo que está sucediendo y Dumbledore sonrió tristemente y respondió. Ni siquiera puedo empezar a imaginar todo lo que has pasado, Harry. Más dolor del que la mayoría de las personas han tenido la desgracia de soportar o la capacidad de soportar, de hecho. Sin embargo, eso no significa que debas renunciar a Harry. Incluso si has perdido mucho, todavía tienes mucho por lo que vivir. Harry frunció el ceño ante esas palabras, su ira comenzó a aumentar. ¿Para qué tengo que vivir exactamente? Todos los que están cerca de mí parecen morir. Mi único propósito en la vida es detener a Voldemort o morir en el intento. Todos me miran como si fuera el único que puede detenerlo, aunque estoy tan perdido como ellos, todo por una estúpida profecía de un lunático antes de que yo naciera. Antes de que pudiera darse cuenta, Harry comenzó a gritar. Sabía que estaba descargando sus frustraciones con Dumbledore. Sin embargo, no pudo evitar soltar todo lo que había estado reprimiendo durante los últimos años. Cuando intento hacer lo correcto e informar a la gente de que Voldemort ha vuelto, me tachan de mentiroso, me castigan y hacen todo lo posible para hacerme la vida imposible. Esas malditas personas son las que esperan que yo resuelva los mismos problemas que ellos mismos ignoraron. Ni siquiera un por favor o un solo maldito gracias. ¿Debería simplemente convertirme en mártir por el bien de esos idiotas desagradecidos? Todo porque, así que incluso si detengo a Voldemort, simplemente harían algo tan estúpido que otro señor oscuro se levantaría en su lugar. Harry sintió que se le ponía la garganta ronca por tanto gritar. Dumbledore lo miró con una expresión sombría en el rostro, con un dejo de culpa y lástima mezclados en ella. Cuando notó que Harry finalmente comenzaba a calmarse, habló. Todo esto suena bastante injusto, ¿no? Lo admito, he jugado un papel bastante importante en que hayas llegado a este punto, Harry.
Nunca pensé que deberías convertirte en mártir, aunque considerando todo lo que ha sucedido, no me sorprendería mucho si así hubiera terminado la situación, dijo Dumbledore. La retrospectiva es bastante divertida, ¿no? Una vez que todo ha terminado, solo entonces nos damos cuenta de lo mal que nos hemos metido, continuó en tono de burla. Hizo una pausa antes de volver a hablar. Tengo una historia que quiero que escuches, Harry. Aunque no estoy segura de si te será de alguna utilidad. Harry respiró profundamente para calmarse antes de asentir con la cabeza. ¿Alguna vez has oído hablar de las reliquias de la muerte, Harry? Preguntó Dumbledore. Harry negó con la cabeza y miró a Dumbledore con curiosidad. Entonces, siéntate, Harry, esta es una historia bastante interesante, aunque aparentemente ficticia, dijo Dumbledore con una sonrisa y luego agitó la mano y dos lujosos sofás aparecieron de la nada. Acomodándose en uno de ellos, Harry volvió su atención a Dumbledore, quien se había situado en el otro. Hace varios cientos de años, los tres hermanos Peverell, Antioch, Cadmus e Ignotus, viajaban de noche y se dirigieron a un río extremadamente peligroso. Al ser tan dotados en las artes mágicas, simplemente agitaron sus varitas y apareció un puente para que cruzaran con seguridad. Mientras cruzaban el puente, se encontraron con la propia muerte. Sintiéndose como si le hubieran robado la vida, la muerte los confrontó, pero como mentiroso astuto que era, la muerte felicitó a los hermanos por haber cruzado el río sanos y salvos y dijo que quería darles una recompensa, narró Dumbledore. El primer hermano, Antioquía, deseaba la varita más fuerte, una que nunca perdiera un duelo. Entonces la muerte cortó una rama de un árbol de saúco cercano e hizo la varita de saúco para él. El segundo hermano, Cadmo, hombre arrogante como era, pidió el poder de devolver la vida a sus seres queridos. La muerte tomó una piedra del lecho del río y le hizo la piedra de la resurrección. El tercer hermano, el más sensato, Ignotus, no confiaba en la muerte y pidió poder abandonar el río y seguir adelante sin ser seguido por la muerte. La muerte le dio su propia capa de invisibilidad. Dumbledore habló con un brillo en sus ojos. Los tres hermanos siguieron su propio camino después de ese punto, pero los dos primeros hermanos terminaron sufriendo los trucos de la muerte. El primer hermano, Antioch, fue y mató al hombre contra el que una vez había perdido en un duelo y luego se jactó del poder de su varita y de cómo le permitiría ganar cualquier duelo, incitando la envidia y la codicia de los que lo rodeaban. Finalmente, un mago le cortó la garganta y le robó la varita. Esa varita eventualmente pasó de mago en mago, casi siempre a través del asesinato. El segundo hermano, Cadmo, utilizó la piedra para resucitar a su amada muerta, pero descubrió que ella era solo una imitación de su yo original. Estaba fría, sin vida y miserable. Incapaz de soportarlo más, finalmente se suicidó para poder unirse verdaderamente a ella. La piedra pasó de generación en generación en su familia. El tercer hermano, Ignotus, por su parte, conservó la capa hasta que fue muy anciano y finalmente se la entregó a su hijo, saludó a la muerte como a una vieja amiga y pasó a la siguiente generación. La capa también pasó de generación en su familia. Esos tres objetos juntos forman las reliquias de la muerte. Se dice que aquel que logre unir los tres se convertirá en el amo de la muerte. Dumbledore habló, tosiendo levemente. Luego hizo un gesto con la mano y apareció una pequeña mesa con una jarra de jugo y dos vasos, que luego procedió a servir para él y para Harry. Aunque así es como va la historia, yo mismo tengo una teoría de que no conocieron a la muerte, sino que en realidad eran tres magos extremadamente poderosos y habían creado las reliquias de la muerte. Dumbledore hizo una pausa por un momento y luego continuó. Debes estar preguntándote por qué te conté una historia tan vieja sin ningún motivo, ¿verdad, Harry? Preguntó Dumbledore. Sí, aunque fue interesante, como dijiste, pero realmente no entiendo por qué me estás contando todo esto ahora, respondió Harry, desconcertado. Como dije antes, Harry, la retrospectiva es algo curioso. Aunque la historia parezca no tener nada que ver con nosotros, si lo pensamos, las reliquias de la muerte nos unen de una manera que no esperaríamos, dijo Dumbledore y luego continuó con una sonrisa triste. Hace varias décadas conocí a un joven llamado Heller Grindelwald. Nos entendimos de inmediato porque nuestras ideologías eran bastante similares y estábamos planeando cómo hacer que los magos controlaran a los muggles, por el bien común, dijo Dumbledore. Grindelwald. Ese mago oscuro, Grindelwald. Y espera, ¿controlar a los muggles? Preguntó Harry en estado de shock. Lo mismo digo. Y sí, Harry. Uno de mis mayores arrepentimientos es haber sido parte de esto,
Pero me engañé a mí mismo al decir que era por el bien mayor y, en realidad, terminé con ideologías bastante similares a las de Voldemort. Aunque me gustaría creer que mis pensamientos eran menos crueles, no hay forma de saber qué habría sucedido si realmente hubiera seguido ese camino, respondió Dumbledore con una mirada de culpa y tristeza. De todos modos, como estaba diciendo, poco tiempo después de que Grindelwald y yo comenzáramos a discutir estos asuntos, se produjo una situación bastante horrible. Mi hermano me enfrentó y me dijo que dejara de hacer tonterías con Grindelwald y que me alejara de él. Por supuesto, traté de calmarlo y le dije que sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, en ese momento, apareció Gellert y los tres terminamos en un duelo. Mi hermana enferma intentó detener el duelo y no sé quién fue el responsable, pero una maldición perdida la golpeó y le quitó la vida, dijo Dumbledore con tristeza. Grindelwald huyó de la escena inmediatamente mientras Aberforth y yo nos quedamos allí, horrorizados por lo que habíamos hecho. Varios años después, me enteré de que Grindelwald había adoptado el lema de por el bien común y había comenzado a cometer diversas atrocidades por toda Europa. Finalmente fui y lo detuve. El botín de esa batalla para mí fue la varita de Saúco, dijo Dumbledore, agitando la mano y una línea vertical brillante apareció en el aire. La piedra de la resurrección se transmitió de generación en generación y finalmente se convirtió en un anillo, uno que pasó a Marvolo Gaunt, uno de los descendientes de Slytherin y finalmente terminó en manos de Voldemort, su nieto Dumbledore. Volvió a agitar la mano y se formó un círculo alrededor de la línea, encerrándola. La capa de invisibilidad que te pasé es otra de las reliquias, la que pertenecía a Ignotus, uno de los antepasados de tu padre, así que llegó hasta ti, agitó su mano otra vez y se formó un triángulo alrededor del círculo. Así, las tres reliquias terminaron uniéndonos a los tres. Capítulo 3. La oscuridad revelada. Voldemort no tenía idea sobre las reliquias, así que terminó convirtiendo el anillo en un Horrocrux, uno que yo destruí, dijo Dumbledore. Cuando tuve en mis manos el anillo, estaba más que extasiado, Harry. Finalmente podía ver a mi hermana, finalmente podía disculparme con ella. Sin embargo, todo eso fue en vano. El anillo estaba maldito y eso, como sabes, me llevó a tener esa mano negra el año pasado y nunca pude conocer a mi hermana, dijo Dumbledore con tristeza. Sin duda, las reliquias son poderosas, pero probablemente sean demasiado poderosas para que un solo mago las pueda manejar. Como dice el dicho, el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo tampoco estaba por encima de eso, Harry, la idea de poseer las reliquias y ser el amo de la muerte, incluso en mi vejez, era, estimulante por decirlo menos, dijo Dumbledore con una burla que goteaba de cada palabra. Lo que quiero decirte, Harry, es que no sigas pensando en el pasado. No intentes confiar en los artefactos para terminar tu misión. No hay necesidad de que te martirices, solo vuélvete tan poderoso que hasta Voldemort se lo piense dos veces, dijo Dumbledore amablemente. Sé que no es fácil, pero creo que puedes superar esto. Puede que te hayan empujado a una misión que no quieres hacer, pero al final del día, Voldemort no se detendrá solo porque ya no quieras jugar su juego. Así que lo único que puedes hacer es asegurarte de salir victorioso. Esta vez, sin tener que sacrificar a nadie más. Dijo Dumbledore con fuerza. Hubo una pausa en la conversación mientras Harry reflexionaba sobre todo lo que dijo Dumbledore. Después de pensarlo un rato, su expresión se aclaró poco a poco. Su depresión anterior se aclaró significativamente y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Está bien. Dumbledore aplaudió con fuerza y habló alegremente, viendo que sus esfuerzos habían ayudado a Harry. Basta, hablemos en serio, hay mucho que hacer aquí y no queda mucho tiempo para hacerlo, dijo Dumbledore mientras se levantaba. Profesor, ¿dónde exactamente es aquí? Preguntó Harry. No estoy seguro de cómo explicarlo, Harry, pero esto es lo que se llamaría un paisaje mental. Un espacio incorpóreo creado por la mente que puede afectar fácilmente a lo corpóreo, dijo Dumbledore. Al ver la mirada confusa de Harry, continuó. Básicamente, todo lo que sucede aquí está sucediendo en tu mente, pero es muy real y tendría efectos reales en ti. Ya veo. ¿Qué es lo que dijiste que teníamos que hacer aquí? Al fin, después de haberlo entendido, Harry hizo la pregunta que lo había estado atormentando desde que había llegado a este lugar. ¿Ves esa niebla negra que hay allí? ¿Hacia la que caminabas antes? Preguntó Dumbledore, señalando la niebla negra de antes. Sí, ¿qué pasa? Aunque parece bastante espeluznante, respondió Harry con un escalofrío. Eso, hijo mío, es lo que Voldemort dejó en ti cuando intentó matarte hace 17 años.
Es una parte de su alma que se desgarró y se adhirió a ti, dijo Dumbledore con una voz extrañamente alegre, que contradecía por completo la seria conversación que estaban teniendo. ¿Sabes? Después de todo lo que ha pasado hasta ahora, ni siquiera me sorprende que una parte del alma de esa maldita serpiente esté pegada a mí, dijo Harry, con una mirada de disgusto. Así es exactamente, ahora lo único que tienes que hacer es destruirlo. Dumbledore se rió y le dio un ligero empujón a Harry. ¿Cómo exactamente debería proceder para destruirlo? Harry arqueó una ceja hacia Dumbledore. Eso no lo sabría, muchacho. Yo mismo no entiendo muy bien las almas, respondió Dumbledore con tono de disculpa. Está bien. Lo intentaré. Harry suspiró profundamente y caminó hacia la niebla. Por cierto, profesor, Harry se giró, queriendo decirle algo a Dumbledore, solo para descubrir que ya había desaparecido. Bueno, eso es simplemente genial, ¿no? Ni siquiera es un adiós, dijo Harry con el ceño fruncido. Harry se dio la vuelta y caminó hacia la niebla negra. El grito de aquella criatura no se había detenido ni un instante, pero Harry ya había aprendido a ignorarlo. Una vez que llegó a la niebla negra, levantó una mano y la tocó. Esperaba que se sintiera al menos un poco repugnante, pero sintió una sensación ligeramente fría recorrer su cuerpo y la niebla se disipó rápidamente. En el centro de la zona cubierta por esa niebla, Harry vio una figura absolutamente grotesca, parecida a un niño, acurrucada. La figura no dejaba de gritar con gritos agudos y francamente irritantes. Cuando Harry miró más de cerca, pudo distinguir algunos de los rasgos faciales de Voldemort en esa figura grotesca. Así que así es como se ve el fragmento de su alma, hizo una mueca Harry. Es hora de encargarnos de esto, dijo, luego levantó la mano para invocar su varita. Sin embargo, por más que intentaba imaginar su varita, esta no aparecía. Intentó hacer aparecer un armario y uno se materializó no muy lejos de él. Intentó hacer lo mismo con varios otros objetos y, además de seres vivos, pudo invocar prácticamente cualquier otra cosa. Sin embargo, su varita parecía no funcionar. No podía invocarla por más que lo intentaba. Harto de intentarlo, Harry empezó a arremangarse. Parece que tendré que hacer esto a la antigua usanza, dijo Harry. Se acercó con cautela a la figura que gritaba y cuando estaba a un brazo de distancia de ella, extendió su pierna, empujó a la figura con ella y rápidamente saltó. Al ver que la figura no reaccionó mucho a eso, Harry se acercó con un poco más de confianza esta vez. Se acercó más y le dio un puñetazo muy fuerte en el costado. Sin embargo, a pesar de la fuerza con la que lo hizo, la figura apenas sufrió daños. Sus gritos se volvieron ligeramente más agudos y la frecuencia aumentó, pero aparte de eso, no pareció verse muy afectado por su golpe. Desanimado, Harry se quedó allí parado, preguntándose qué podía hacer para destruirlo. Sabía que los Horcruxes normalmente solo podían destruirse con una maldición asesina, fuego demoníaco o algo parecido al veneno de basilisco. Al no tener varita, Harry no podía exactamente lanzar una maldición asesina ni un fuego demoníaco. Aunque ni siquiera sabía cómo lanzar este último. Lo único que quedaba era veneno de basilisco. Imaginó una botella de veneno de basilisco y descubrió que una botella se materializaba en su mano. Rápidamente quitó la tapa y vertió un poco sobre la figura, pero en el momento en que el veneno se acercó a la figura, desapareció como si nunca hubiera existido. ¡Arug! Gritó Harry frustrado. ¿No dijo el profesor Dumbledore que las cosas aquí son reales? Se preguntó Harry. Al pensarlo bien, Harry recordó la última vez que utilizó veneno de basilisco en un Horcrux. Fue en su segundo año en Hogwarts, cuando utilizó un colmillo de basilisco para perforar el diario. Queriendo probar algo similar, materializó una daga y la cubrió con veneno de basilisco. Luego se acercó a la figura y la apuñaló rápidamente. Al principio, la daga parecía haberse detenido en la piel, pero lenta pero seguramente, pudo sentir cómo la daga se abría paso hacia el cuerpo de la figura. Cuando la daga atravesó el cuerpo, la figura comenzó a gritar aún más fuerte. Los gritos se volvieron tan agudos que Harry sintió que le dolían los oídos. Sin embargo, continuó empujando la daga contra el cuerpo de la figura. Una vez que estuvo completamente dentro, hasta la empuñadura, sacó la daga y notó que el agujero parecía cerrarse a un ritmo visible. Suspiró aliviado por un momento, sintiéndose contento de haber cubierto la daga con el veneno, pero luego, solo para estar seguro, vació toda la botella de veneno en la herida que se estaba cerrando a un ritmo visible. Sintiéndose realizado, Harry dio un paso atrás y se preparó para ver el espectáculo. Pasaron los minutos y luego pareció que pasó una hora. La herida de la daga se había cerrado hacía tiempo, por lo que era imposible decir que había una herida allí en primer lugar.
Sin embargo, la figura seguía gritando sin ningún signo de que realmente estuviera muriendo. Mientras observaba la figura retorcerse, Harry sintió que la ira crecía en su interior. ¿Cuánto quieres que sufra antes de que seas feliz? Le gritó a la figura. Ni siquiera me dejas tener mi propio cuerpo para mí. Gritó. Su deseo de matar a esa figura comenzó a crecer cada vez más. Hasta que finalmente, decidió simplemente usar una maldición asesina para deshacerse de ella, sin importar la falta de una varita. Comenzó a golpear a la figura, con todas sus ganas de matar concentradas en sus puños. Sin darse cuenta, sus manos habían empezado a brillar de color verde. Cuanto más brillaba, más daño parecía recibir la figura. Gritaba cada vez más fuerte, hizo todo lo posible por alejarse de Harry y sus ataques, pero era incapaz de moverse. Después de varios minutos de golpear la figura contra el suelo, notó un cambio en la figura. Su cuerpo parecía tener grietas. Las grietas aparecieron en varias partes del cuerpo y se extendieron lentamente, creando una red de grietas que parecían unirse. A medida que las grietas se hicieron más grandes, partes de su piel se desprendieron y una luz verde comenzó a brillar desde su interior. Pronto, las grietas parecieron cubrir todo su cuerpo y la luz verde era cegadora, haciendo que Harry se cubriera los ojos. ¿Qué? De repente, la figura estalló en una bola de luz verde. La bola flotó en el lugar por un momento y luego, antes de que pudiera reaccionar, se dirigió hacia él y rápidamente entró en su pecho. Sintió una sensación cálida en el pecho que permaneció allí por un breve tiempo antes de moverse rápidamente hacia su cabeza. Antes de que pudiera registrar lo que había sucedido, el calor había llegado a su cabeza y rápidamente perdió el conocimiento. Justo antes de desmayarse por completo, sintió como si escuchara una voz suave. Adiós, Harry, mi muchacho. Espero que no tengamos que encontrarnos durante mucho tiempo. Capítulo 4. Él era un hombre malo. Harry se movió y abrió lentamente los ojos para encontrarse en un espacio oscuro. Se sentía como si estuviera flotando en un mar de niebla oscura con un ligero tono verde. Cuando intentó moverse, descubrió que podía mover los brazos y las piernas, pero no podía moverse de su lugar sin importar lo que hiciera. Incapaz de hacer nada más que agitar los brazos, Harry comenzó a entrar en pánico. No entendía por qué estaba en ese lugar ni qué se suponía que debía hacer. De repente, una gran pantalla emergió de la niebla y comenzó a flotar frente a él. La pantalla mostró varias imágenes muy rápidamente antes de detenerse en la figura de un niño de pelo corto y negro, que podría considerarse encantador. El niño levantó la mano, señaló una taza que estaba sobre el escritorio frente a él y pareció concentrarse en ella, actuando como muchos otros niños lo han hecho, jugando con la esperanza de tener poderes mágicos. Este niño, por otro lado, no parecía estar jugando. En el momento en que se concentró, la taza se sacudió por un momento y luego, inexplicablemente, comenzó a flotar fuera del escritorio y lentamente se dirigió hacia la mano extendida del niño. La pantalla se congeló por un momento, mostrando la sonrisa en el rostro del niño antes de que la escena se desvaneciera y cambiara a otra escena. Muestra al mismo chico discutiendo con otro chico de cabello rubio hasta los hombros, de su misma edad. El chico de cabello negro tenía una ira indescriptible en su rostro, aparentemente queriendo tragarse a su oponente entero. Después de que el chico rubio se fue, el chico de cabello negro comenzó a mostrar su ira de la manera más primaria que pudo, comenzó a golpear todo lo que tenía a su alcance. Los objetos a su alrededor comenzaron a flotar en el aire. Finalmente, el niño se calmó un poco, miró a su alrededor y encontró muchos objetos rotos. Salió del edificio y se dirigió a una jaula que se encontraba a poca distancia de la puerta principal. Dentro de la jaula, masticando algo en un recipiente, había un conejo bastante lindo, blanco como la nieve. El niño mostró una sonrisa cruel mientras desbloqueaba la jaula, luego señaló al conejo que rápidamente salió flotando de la jaula y lo siguió chillando para escapar. El niño caminó de regreso al edificio y, parándose frente a él, levantó la mano y el conejo voló hacia las vigas. En el momento en que llegó a las vigas, una cuerda surgió de la nada y ató al conejo chillón a las vigas lo más fuerte posible. Riendo cruelmente, el niño regresó. Sentado en su habitación, prestó mucha atención a los sonidos que venían del exterior y en el momento en que escuchó un grito, rápidamente salió del edificio para encontrar una multitud parada allí, mirando hacia arriba. Miró hacia arriba y encontró al conejo colgando flácido de las vigas, aparentemente muerto. El niño rubio estaba de pie al frente del grupo, sollozando incontrolablemente, pidiendo repetidamente que alguien subiera y recogiera a su conejo.
La pantalla se congeló nuevamente ante la mirada de alegría en el rostro del chico de cabello negro y luego se desvaneció nuevamente. ¿Quién es ese chico? ¿Por qué es tan cruel y por qué carajos estoy atrapado aquí viendo todas estas cosas perturbadoras? Gritó Harry. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta y pronto comenzó a reproducirse otra escena. Observó cómo el niño, que ahora tenía unos años más, conducía a otros dos niños, un niño y una niña, a una cueva. Luego procedió a capturar algunas ratas con un movimiento de la mano. Una hazaña que pareció ser admirada por los dos niños, a pesar de su evidente disgusto por el chico de cabello negro. El chico de pelo negro procedió entonces a controlar a las ratas, haciéndolas pelear entre ellas y comiéndose la carne unas a otras mientras aún estaban vivas. Hasta el punto en que una de ellas murió. Luego continuó haciendo que la otra rata se comiera la que había muerto hasta que solo quedaron huesos, para gran horror de los dos niños. Luego, con otro movimiento de su mano, los huesos de la rata muerta volvieron a unirse, formando el esqueleto completo de la rata, miró a su alrededor por un momento antes de que comenzara a atacar a los dos niños brutalmente. Aterrorizados, los niños se quedaron paralizados en el lugar, incapaces de moverse o defenderse. Sintiendo que ya los había asustado lo suficiente, el chico de cabello negro puso sus manos sobre los cuellos de los otros niños, los acercó más, asustándolos aún más y les pidió con calma que guardaran silencio sobre lo que veían si no querían que les pasara lo mismo. Los niños asintieron rápidamente antes de salir corriendo de la cueva, dejando atrás al chico de cabello negro, con una sonrisa cruel en su rostro. La pantalla se apagó y rápidamente mostró la siguiente escena. Esta vez, de nuevo en la habitación del chico, frente a un hombre alto de cabello castaño rojizo y una larga barba también castaña que, Harry se dio cuenta, se parecía mucho a Dumbledore en el recuerdo que había presenciado en el diario de Riddle. Dumbledore habló largamente con el niño, explicándole que el niño era en realidad un mago y que el mismo Dumbledore era uno, demostrándolo prendiendo fuego a su armario y luego apagándolo. Lo que más llamó la atención de Harry fue cuando Dumbledore llamó al niño Tom Riddle. ¿Eso significa que el niño es en realidad un joven Voldemort? Pensó Harry en estado de shock. Entonces, ¿son estos recuerdos los que realmente tiene Voldemort? Unos que nadie más que él debería conocer, reflexionó, antes de que se le ocurriera algo. ¿No ocurrió esto cuando me dieron la luz verde? Entonces estos podrían ser los recuerdos del verdadero Voldemort. Continuó observando mientras Dumbledore le contaba todos los detalles que necesitaba saber sobre Hogwarts y cómo conseguir todo lo que necesitaba para el nuevo año escolar antes de entregarle algo de dinero, una carta y luego alejarse. La escena cambió rápidamente a una con Riddle en el callejón Diagon, mirando todo con interés, comprando túnicas de segunda mano y finalmente deteniéndose en Ollivanders para comprar una varita. Harry apretó su mano mientras veía a Riddle comprar la varita de tejo de 13 pulgadas y media con una pluma de cola de fénix que fue la que usó ese día cuando murió Cedric Diggory. La pantalla se apagó una vez más y esta vez mostró la ceremonia de selección. Riddle se sentó en el banco con un sombrero seleccionador en la cabeza durante no más de unos segundos antes de que el sombrero gritara Slytherin. Los años en Hogwarts pasaron volando. Cómo Riddle buscó por todos lados el nombre de su padre en Hogwarts. Cómo finalmente se dio cuenta de que su padre probablemente era un mugle, cómo buscó el nombre de su abuelo materno y descubrió que en realidad estaba emparentado con el mismísimo Salazar Slytherin. Harry observó la euforia en el rostro de Riddle cuando se dio cuenta de que era especial, incluso en el mundo mágico. Sintiéndose orgulloso de sí mismo, decidió continuar con el legado de Slytherin y, después de mucha investigación, descubrió la Cámara de los Secretos y logró abrirla y domar al monstruo de Slytherin, un enorme basilisco. Luego Riddle continuó cometiendo atrocidades contra los estudiantes nacidos de muggles de la escuela, atacándolos con el basilisco solo para finalmente matar a uno. Sin embargo, para gran sorpresa de Riddle, ante la muerte del estudiante, la junta escolar decidió cerrar la escuela hasta que se resolviera el asunto, para gran consternación de Riddle. Al darse cuenta de que, si la escuela cerraba, tendría que regresar al orfanato que tanto odia, decidió poner fin a la crisis actual. Harry observó la escena demasiado familiar de Riddle incriminando a Hagrid por sus propios crímenes e incluso recibió un premio por sus mentiras y traición. La escena se adelantó unos meses y mostró a Riddle frente a una pequeña choza. Harry observó cómo Riddle recordaba el rastro colocado por el ministerio y cómo utilizó un método extraño para bloquearlo antes de entrar en la choza y encontrarse con quien, se dio cuenta pronto, era su tío materno.
Al enterarse de lo de su padre y su familia a través de su tío, Harry sintió la ira de Ridley al pensar en su padre Muggle. Observó cómo Ridley aturdía a su tío, agarraba su varita y se dirigía a la casa de los Ridley mientras mataba sin piedad a su padre, a su abuelo y a su abuela. Rápidamente regresó a la choza, devolvió la varita y alteró la memoria de su tío haciéndole creer que él era el que había matado a los acertijos. Agarró el anillo de su tío y salió del lugar. La escena cambió nuevamente y mostró la conversación entre Ridley y Slughorn sobre los Horcruxes. Luego cambió rápidamente para mostrar a Ridley en un lugar remoto, sosteniendo un diario y el anillo de Gaunt mientras realizaba un ritual, destrozando su alma en pedazos que giraron alrededor del lugar del ritual por unos momentos antes de precipitarse hacia el diario y el anillo, transformándolos en sus primeros Horcruxes. Capítulo 5. Él era un hombre realmente malo. Así que esos fueron sus primeros Horcruxes. Exclamó Harry. El anillo debería ser el que encontró el profesor Dumbledore y por el que fue maldecido, lo que significa que si sigo viendo estos recuerdos, debería poder descubrir qué son los otros Horcruxes y dónde están escondidos. Comentó Harry con una emoción desenfrenada. La escena se desvaneció y pronto apareció otra en su lugar. Mostraba a un Ridley adulto, recién salido de Hogwarts. Inmediatamente se acercó al director, Armando Dippet, para pedirle que lo dejara ingresar a Hogwarts para enseñar defensa contra las artes oscuras, pero Dippet lo rechazó, diciendo que era demasiado joven. Sin embargo, le pidió a Ridley que adquiriera algo de experiencia y se postulara en unos años. Decepcionado, Ridley salió de Hogwarts, pero en el camino se encontró con el fantasma de la casa de Ravenclaw, Helena Ravenclaw, y logró encantarla para que le revelara dónde estaba escondida la diadema de Ravenclaw. Al descubrir esa información, Ridley se dirigió rápidamente a un bosque en Albania, buscó y encontró la diadema en el hueco de un árbol. Después, utilizando la muerte de un campesino albanés que había asesinado, convirtió la diadema en otro Horcrux. A su regreso a Gran Bretaña, rápidamente aceptó un trabajo como asistente de compras en Borgin y Burkes, para gran decepción de muchos en el ministerio. La escena comenzó a desvanecerse nuevamente. Eso hace 3 Horcruxes hasta ahora. Dumbledore ya adivinó que la serpiente, Nagini, es en realidad otro de sus Horcruxes, así que a menos que los recuerdos digan lo contrario, eso hace 4. Eso solo deja el guardapelo de Slytherin y algo de Hufflepuff, pensó Harry. Cuando Harry volvió su atención a la pantalla, vio a Ridley hablando con una mujer mayor que respondía al nombre de Hepzibah Smith y que decía ser descendiente de Helga Hufflepuff. Después de varias visitas, Ridley logró encantarla para que le mostrara el relicario de Slytherin y la copa de Hufflepuff. En el momento en que se los mostró, Harry pudo sentir la codicia y la envidia que sentía Ridley al mirarlos. Claramente sentía que el relicario era su derecho de nacimiento. Después de esa reunión, Ridley regresó a escondidas a la casa de Smith y añadió un veneno letal a su cacao. Una vez que ella murió, Ridley rápidamente robó la copa y el relicario y luego cambió la memoria del elfo doméstico, OK, para hacerle pensar que por error agregó el veneno al cacao en lugar de azúcar antes de salir de la casa. Luego la escena cambió y mostró a Ridley renunciando a su trabajo en Borgin y Burkes y luego escapándose al extranjero. Las escenas cambiaron rápidamente, mostrándolo reuniéndose con vampiros y aprendiendo sus secretos, haciéndose amigo de gigantes y trolls, torturando a magos y muggles por igual y haciendo varios experimentos en las artes oscuras. Finalmente, pasaron 10 años y Ridley, ahora conocido exclusivamente como Voldemort, regresó a Gran Bretaña. Se dirigió a Hogwarts para solicitar una vez más el trabajo de profesor de defensa contra las artes oscuras, pero con Dumbledore como director, fue rápidamente rechazado. Aunque Ridley estaba molesto, no se atrevió a hacer un movimiento contra Dumbledore, ya que era el único mago al que realmente temía. Al salir de Hogwarts, se desvió y se dirigió a la sala de los menesteres. Encontró un busto dentro y le colocó la diadema de Ravenclaw. Justo cuando estaba a punto de lanzar maldiciones para protegerla, escuchó un sonido afuera y decidió salir corriendo de allí. En su interior, parecía creer que, de todos modos, nadie sería capaz de entrar en la habitación, ya que él era el único que sabía cómo hacerlo. Las escenas empezaron a cambiar rápidamente de nuevo. Se mostraba a Voldemort convirtiendo en seguidores suyos a los dementores, gigantes, hombres revolucionarios y otras criaturas rechazadas por la comunidad mágica. Pasaron los años y Voldemort emprendió una guerra contra el mundo mágico y masacró a muchos magos excelentes e innumerables muggles. Pronto pasaron 9 años desde el inicio de la guerra y fue entonces cuando decidió reforzar las defensas de sus Horcruxes. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, Harry se emocionó.
El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Después de haber presenciado todas esas escenas espantosas y terriblemente crueles, finalmente podría descubrir el resto de los Horrocruxes. Harry observó cómo Voldemort se acercaba a un joven mortífago llamado Regulus Arcturus Black y le pedía prestado a su elfo doméstico, Creature. Espera, Creature. Entonces, ¿el hombre con el que Voldemort estaba hablando es el hermano de Sirius? Regulus Arcturus Black, ¿eh? Y espera. Harry lo pensó y no pudo evitar quedarse atónito. Rap. Es él. Solo necesito hablar con Creature, entonces podré averiguar qué pasó con el relicario real. Gritó Harry, completamente sorprendido de descubrir algo así. Cuando volvió su atención a la pantalla, vio a Voldemort obligar a Creature a beber la poción esmeralda en el recipiente y luego simplemente alejarse del elfo doméstico jadeante que corrió al lago solo para ser atacado por los inferi. La escena se disolvió y luego cambió a una en la que Voldemort hablaba en privado con Lucius Malfoy, mientras este último se arrodillaba frente a él. Voldemort le explicó que era la Cámara de los Secretos y le contó cómo la había creado el propio Salazar Slytherin para purgar a Hogwarts de aquellos indignos de aprender las artes mágicas, es decir, los sangre sucia. Luego procedió a entregarle un diario a Lucius y en lugar de informarle que una parte de su propia alma estaba en el diario, simplemente le dijo que estaba hábilmente encantado y que si lo introducía de contrabando en Hogwarts, permitiría que la cámara se abriera una vez más. La escena cambió después de eso y Harry estaba conversando con una mujer con la que estaba íntimamente familiarizado. Al ver su rostro, Harry no pudo evitar apretar el puño, casi listo para lanzarse contra la pantalla y atacarla. La mujer no era otra que la asesina de su padrino, Bellatrix Lestrange. Observó cómo Voldemort le entregaba la copa de Hufflepuff y le decía que la mantuviera a salvo, a lo que ella respondió rápidamente que la guardaría en Gringotts, en su bóveda de alta seguridad. Aunque Voldemort no parecía pensar mucho en la seguridad del banco, algo que Bellatrix pareció notar, por lo que rápidamente agregó que agregaría sus propias maldiciones para asegurar la copa sin importar qué. Aparentemente satisfecho con sus respuestas, asintió y rápidamente la dejó, a pesar de sus intentos de seducción. La escena se desvaneció y luego mostró la figura de Snape frente a Voldemort, arrodillado, narrando cómo había escuchado parte de la profecía de Trelawney y cómo decía que el que pudiera vencer al Señor Oscuro nacería al final del séptimo mes de aquellos que lo habían desafiado 3 veces. Snape no había escuchado el resto de la profecía ya que lo habían atrapado, pero esa información fue suficiente para que Voldemort continuara. Harry no podía creer lo que veía. Siempre había considerado a Snape un tipo viscoso, pero como Dumbledore parecía tenerle tanto respeto, pensó que simplemente lo había malinterpretado. Pero pensar que el gusano era la razón por la que sus padres estaban muertos fue suficiente para casi llevarlo al límite. En ese momento, Harry decidió. Snape tenía que morir. Esta vez la escena cambió muy lentamente, parecía haber llegado al final de su carrete. La escena mostraba a Voldemort hablando con Peter Pettigrew, uno de los mejores amigos de su padre, y veía la adoración y la emoción en el rostro de la rata mientras le contaba a Voldemort cómo lo habían nombrado el guardián secreto de los Potter y cómo finalmente podría entregárselos al Señor Oscuro. Aunque Harry ya sabía que esto era lo que había pasado, no pudo evitar sentir una nueva oleada de ira al ver a la rata traicionar a sus padres con tanta emoción. La escena cambió y Voldemort entró en Godric's Hollow y entró en la casa de su infancia. Sus padres fueron tomados desprevenidos y solo pudieron ser asesinados como corderos en el matadero mientras Voldemort caminaba tranquilamente por la casa en su camino hacia la ubicación de Harry. Observó cómo su padre intentaba defender a su madre y a él mismo, a pesar de no tener una varita. Observó cómo su madre le rogaba a Voldemort que perdonara a Harry y la tomara a ella en su lugar. Observó cómo Voldemort se reía a carcajadas ante sus intentos y los mataba uno por uno con una maldición asesina. Finalmente, vio cómo Voldemort se acercaba a Harry y lo miró a la cara desorientado. Vio cómo Voldemort levantaba su varita y la apuntaba directamente a la sien de Harry. Un destello de luz verde y luego oscuridad. Capítulo 6. Recuerdos. Harry se despertó sobresaltado y se sentó rápidamente. Miró aturdido a su alrededor, pero se sentía extremadamente desorientado y no podía recordar dónde estaba ni siquiera lo que estaba haciendo. Se sentó allí por varios minutos mientras su mente se aclaraba, finalmente recordó cómo se había estado duchando y se había desmayado. Cómo luego conoció a Dumbledore, habló con él y finalmente cómo destruyó el fragmento del alma de Voldemort solo para experimentar todos sus recuerdos. Mientras recordaba todo eso, Harry se dio cuenta de que estaba completamente vestido con su pijama y metido en su cama.
Alguien me encontró desmayado en la ducha y me trajo aquí. Pensó Harry en voz alta. Unos momentos después de haberse orientado y estar a punto de pensar en los recuerdos que había visto, de repente sintió un dolor de cabeza agudo y punzante. Harry gimió a Harry y de inmediato se desplomó en la cama, sujetándose la cabeza con dolor. Harry sintió los recuerdos y las habilidades, todo lo que Voldemort había experimentado y aprendido, entrando en su cabeza y integrándose con su mente. Mientras se retorcía de dolor, Harry se dio cuenta rápidamente de que los recuerdos parecían estar tratando de reemplazar los suyos. Recordó su entrenamiento con Snape y decidió rápidamente levantar muros en su mente y mantener los recuerdos invasores en un rincón propio. Luchó entre el dolor que sentía y el esfuerzo que ponía en aislar los nuevos recuerdos y finalmente, después de lo que parecieron varias horas, pudo mantener los recuerdos invasores en un rincón de su mente, lejos de todos sus recuerdos reales. Cuando por fin logró hacer todo eso, notó una extraña energía que recorría su cuerpo. Parecía que corría por sus venas, que circulaba por todo su cuerpo hasta que finalmente no pudo sentirla moverse en absoluto, casi como si fuera su propia sangre. Gimiendo levemente, Harry se incorporó lentamente. Sintiendo que el dolor de cabeza disminuía considerablemente, se masajeó la sien mientras pensaba en lo que acababa de suceder. Eso fue horrible, pensó Harry. Al menos no dejé que esos malditos recuerdos se apoderaran de mi cabeza o realmente habría estado jodido, pensó con un escalofrío. Harry se levantó de la cama con mucho esfuerzo. Se tambaleó un poco, pero finalmente recuperó el equilibrio y salió lentamente de su dormitorio hacia la cocina. Al llegar a la cocina, llenó un vaso de agua y se sentó. Tras exhalar un profundo suspiro, Harry comenzó a pensar en los recuerdos y la energía que había sentido hacia el final. Harry cerró los ojos e intentó acceder a los recuerdos y, sorprendentemente, descubrió que podía extraer todos y cada uno de los recuerdos que deseaba y ya no parecían interesados en invadir su mente. Bajó tentativamente una de las paredes de su mente y sintió que los recuerdos extraños se acercaban lentamente a sus propios recuerdos y en el momento en que se tocaron, comenzaron a fusionarse. En poco tiempo, todos los recuerdos se habían fusionado y podía recordar todos sus propios recuerdos y los de Voldemort como si lo hubiera experimentado todo de primera mano. ¿Siempre tuve tan buena memoria? Se preguntó Harry. Incluso podía recordar detalles de sus recuerdos que antes no había podido recordar. Harry pasó algún tiempo recordando diferentes recuerdos y pasó algún tiempo separando sus recuerdos de los de Voldemort y durante este proceso, no pudo evitar sentirse un poco enfermo. ¿A cuántas personas ha torturado y asesinado Voldemort? Ese cabrón enfermo. Maldijo Harry. Al recordar los mejores recuerdos que no había presenciado en ese espacio oscuro, al vivir los recuerdos de Voldemort y las atrocidades de sus mortífagos, Harry sintió que su resolución se endurecía. Seguro que los mataré a todos y cada uno de ellos. Ninguno de ellos merece vivir. Exclamó. Los que encabezan mi lista son Snape, el bastardo que mató a Edward, Bellatrix y, por supuesto, su cabecilla, Voldemort. Estos cuatro merecen las muertes más espantosas, pensó Harry mientras recordaba todo lo que esos cuatro le habían hecho, no solo a él, sino a innumerables personas más. Mientras Harry se perdía en esos pensamientos oscuros, sintió un rayo de luz en su rostro. Al girar la cabeza, miró por la ventana y notó que el sol había empezado a salir. Harry siguió mirando por la ventana, pasaron unos minutos y escuchó pasos acercándose a la cocina. Se dio la vuelta y encontró a una mujer regordeta, pelirroja y de mediana edad parada en la puerta, mirándolo con una mirada gentil. Buenos días, querido Harry, dijo. Ah, señora Weasley, dijo Harry, intentando no mostrar la multitud de emociones que estaba sintiendo. La señora Weasley se acercó a Harry y le rodeó la cabeza con los brazos para consolarlo. Le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizarlo. Sé que han pasado muchas cosas, Harry. Todos estamos todavía conmocionados por todo lo que ha pasado hasta ahora. No tienes por qué ocultar lo que sientes, al menos no conmigo. Hace tiempo que te trato de la misma forma que a Ron. Eres tan hijo mío como él, así que no tienes por qué actuar con dureza conmigo. Simplemente deja salir tus emociones, dijo. El cariño y el consuelo que le brindaba calmaron el corazón agitado de Harry. Permaneció abrazado por unos minutos más y finalmente se separó. Con el corazón mucho más ligero, la enfrentó. Gracias, señora Weasley, no tiene idea de lo mucho que me ayudó eso, dijo Harry con una sonrisa. La señora Weasley le devolvió la sonrisa al ver que su humor había mejorado mucho más de lo que ella lo había encontrado. Por cierto, ¿por qué te desmayaste en el baño, Harry? ¿Te sientes bien?
Preguntó la señora Weasley. No puedo decir exactamente que me desmayé y luego me encontré con Dumbledore, después de lo cual presencié todos los recuerdos de Voldemort, ¿verdad? Al menos no después de cómo todos me trataron como a un loco en mi quinto año, pensó Harry. Yo tampoco estoy tan seguro, recuerdo haberme dado una ducha para despejar mi mente, pero lo siguiente que supe fue que me estaba despertando en la cama, respondió Harry. Ya veo, asegúrate de cuidar tu salud, querida, Dios sabe que todos debemos hacerlo, dijo con un suspiro ligeramente deprimido. Ahora siéntate ahí y espera un poco, prepararé el desayuno, dijo antes de dirigirse al refrigerador. Harry se sentó a la mesa y trabajó en las habilidades que podía recordar de los recuerdos de Voldemort y no pudo evitar sorprenderse de lo versado que era en bastantes temas. Voldemort había dominado tanto la magia sin canto como la magia sin varita, sin embargo, aparentemente el poder disminuiría considerablemente a menos que hubiera algún otro catalizador que ayudara a la magia. Eso explica por qué Voldemort usó una varita, hasta el punto de agarrar varitas al azar solo para una pelea. Voldemort también parecía ser bastante hábil en la magia de vuelo, aunque parecía ser una derivación de su control básico sobre la magia misma. Cuanto más investigaba Harry las habilidades de Voldemort, más sentía que había por descubrir. Hombre, di lo que quieras sobre ese maníaco, pero seguro que se esforzó mucho para mejorar sus habilidades. Aunque por las razones equivocadas, pensó Harry. Harry salió de su ensoñación cuando escuchó más pasos detrás de él. Giró la cabeza para ver a Ron y Lupin entrar en la habitación. Buenos días, Harry, dijo Ron con un bostezo. Buenos días, Harry, ¿cómo te sientes? Preguntó Lupin. Buenos días. Supongo que no me siento tan mal. Aunque no estoy seguro de cómo procesar todo lo que ha sucedido hasta ahora, respondió Harry con un suspiro. Es comprensible, Harry. Me gustaría decir algo útil, pero, sinceramente, no hay nada más fácil, dijo Lupin. Mientras el mal humor se apoderaba del pequeño grupo, la señora Weasley colocó varios platos en la mesa. El delicioso aroma que emanaba la comida despertó inmediatamente el apetito de todos, disipando el mal humor. Cuando los tres estaban terminando de desayunar, Hermione y Ginny entraron a la cocina, luciendo bastante somnolientas. Después de un rápido, aunque somnoliento saludo matutino, se sentaron a la mesa y se pusieron a comer de inmediato. Harry se volvió hacia Lupin y preguntó. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Ahora que Voldemort anda suelto y casi ha acabado con el ministerio, ¿cuál es el siguiente paso? Lupin suspiró. Yo mismo no estoy seguro, Harry. Las cosas se están moviendo tan rápido que a veces es difícil seguir el ritmo. Aunque lo que sí sé es que en unos días tendremos la boda de Billy Fleur, así que es algo que esperamos con ansias, dijo Lupin con una leve sonrisa. Harry no pudo evitar fruncir el ceño ante eso. Después de todo lo que pasó, considerando lo urgente que es la situación, ¿realmente crees que celebrar una boda sería la mejor idea? Preguntó Harry. Todos necesitamos algo de luz en estos tiempos oscuros, Harry, no es que vayamos a celebrar la boda a pesar de la triste situación, sino que la vamos a celebrar por la situación, respondió Lupin. Estás bromeando. Gritó Harry de repente. Olvídate del hecho de que tenemos mortífagos, una cantidad increíble de criaturas oscuras y uno de los magos oscuros más poderosos de todos los tiempos después de nosotros, pero solo el hecho de que tantas personas murieran o resultaran heridas hace solo unos días debería poner fin a cualquier maldita ocasión feliz. Maldita sea, Edwig acaba de morir. ¿Quieres que vaya a una maldita boda? Gritó Harry, cada vez más nervioso a medida que hablaba. Todos en la cocina ya habían dejado lo que estaban haciendo y miraban a Harry con distintas expresiones. Culpa, lástima, tristeza, irritación. Solo Lupin parecía estar tranquilo ante el arrebato de Harry. La vida es demasiado corta, Harry. Especialmente ahora que es tan peligrosa, no disfrutar de los pocos placeres y felicidad que la vida tiene para ofrecer sería una vida que no valdría la pena vivir, dijo Lupin mientras colocaba una mano reconfortante en el hombro de Harry. Harry no pudo evitar calmarse un poco ante eso. Lo siento, eso estuvo fuera de lugar, se disculpó Harry, sin dirigirse a nadie en particular mientras bajaba la cabeza. Creo que necesito un poco de aire fresco. Voy a salir a caminar un poco, dijo, dándose la vuelta y caminando hacia la entrada de la cocina. No te alejes demasiado, Harry, dijo la señora Weasley. ¿Quieres que vaya contigo? Gritó Ron desde atrás. Gracias, pero me gustaría estar solo un rato, respondió Harry en voz baja y salió de la cocina.